ya es un placer empezar contigo a ahondar en... yo quiero sumergirme primero en tu visión de varios temas, porque sé que eres un referente en industria, como me han dicho. Además de eso, ¿no? En la universidad también, muchos años, como bien me decías Muy hace viejo, un momento. muy viejo, Elvio. Y me hablabas del número de Dunbar, ¿no? Que era esa cantidad de gente hasta donde llegas y el resto, bueno, pues interesantísimo ya empezar a hablar contigo porque, ¿no? Yo percibo que esto va a ser interesante, profundo y con mucha curiosidad. Sí, muy bien. Bueno, ya sabes que tengo un perfil que se caracteriza por eso, por ser largo, ¿no? O sea, yo creo que... Y he tenido la suerte de poder mantenerme en un conjunto de temas desde diferentes posiciones, pero siempre en el mismo tema, ¿no? Y eso al final, pues... y además en un territorio relativamente pequeño como es Euskadi, ¿no? Porque yo siempre he estado centrado en el País Vasco, ¿no? Eso, recuerdo que siendo joven le comenté a una chica asturiana que estábamos haciendo un máster juntos en Madrid y le decía, tengo un problema porque a mí lo que sale del País Vasco no me interesa. Y ella me dijo, no tienes un problema, tienes una gran ventaja porque tú sabes lo que te interesa, ¿no? Y la verdad es que dije, tiene razón. Y eso se ha mantenido en mi carrera. O sea, yo, por mantenerme aquí, he renunciado a oportunidades profesionales importantes, pero no, es que no me interesaban. Y bueno, eso al final, cuando estás en los mismos temas, como son industria, innovación... IoT, tú hablas de IoT hace muchos años ya. Sí, es bueno, porque al final, cuando estás en un territorio pequeño hablando de los mismos temas, pues al final, pues aquí, para suerte o por desgracia, nos vamos conociendo todos, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguro que he cometido muchos errores y he fastidiado a algunas personas, pero otras muchas dicen, bueno, pues este hombre por lo menos es pesado siempre en lo mismo, ¿no? Y bueno, eso es Como lo los que... japoneses, ¿no? Que avanzan siempre en el mismo tema, pero una y otra vez mejorando, refinando hasta Sí, dominar la materia. sí, bueno, nunca dominas, ¿eh? Nunca dominas, Exacto. nunca dominas. Pero sí, yo creo que eso es lo que me caracteriza, que siempre he estado aquí en el País Vasco y siempre he estado en mismos temas, industria e innovación. No lo has mencionado como sacrificio, eso me gusta. No, o sea, has elegido Sí, crear impacto aquí y porque crees que eso es una de las bueno, formas también, ¿no? De... más que elegirlo, venía conmigo, ¿no? Y lo descubrí relativamente pronto. Sí, o sea, que esa llamada estaba dentro tuyo desde Sí, pequeño. sí, no sé por qué, pero yo cuando acabé la carrera en el 89, yo hice ingeniero cuando la ingeniería costaba 6 años, ¿no? Y mucha gente me decía, vete de aquí en el 89, porque Bilbao en aquel momento estaba en un momento de declive industrial muy severo, ¿no? Estaban cerrando, yo soy de Sestao, estaba cerrando Altos Hornos, Buah, un número importante de industrias de la margen izquierda, ¿no? Yo soy también mucho de la muy margen, revuelto también socialmente. muy revuelto socialmente, un Bilbao muy en declive, ¿no? O sea, era cuando hacía las películas Uribe, ¿no? En Bilbao, que eran películas así como muy Sí, negras, ese muy postindustrial. postindustriales, ¿no? Y, y yo, sin embargo, decía, no, yo es que si me voy de aquí pierdo el sentido. O sea, yo quiero quedarme aquí, ¿no? Y lo que he tenido la suerte es de vivir un proceso de recuperación, de reindustrialización, en el que se ha apostado mucho por cosas nuevas. Personas de las que además he tenido la ventaja, la fortuna de conocer personalmente, ¿no? De poder trabajar con ellas incluso, ¿no? Un lujo, ¿no? Y bueno, pues eso al final forma parte de quién soy yo, ¿no? Y de la herencia que me gustaría dejar. O sea, cuando... Porque ya me queda poco, ya estoy ya empiezo a ser ya viejo pesado, ¿no? Pero bueno. Qué va. Qué bonito todo lo que estás diciendo. Y muy profundo, por cierto, te Mm, agradezco esa profundidad porque impactar con esa serenidad requiere de muchísimo autoconocimiento, muchísimo trabajo en uno mismo. nah, no tanto, ¿eh? No tanto. No tanto. Yo, No tanto. aunque tú le quites valor, yo creo que sí que lo tienes, se No, he nota. tenido suerte. Hay paz, tienes ahí una especie de visión. ¿Cómo procesas tú la información desde siempre? ¿Tienes algún tipo de visión del futuro y apuestas por ello? ¿O estás constantemente Hay que pregunta sumergido? más bonita me acabas de hacer. ¿Eh? El futuro, ¿no? El futuro es uno de mis grandes temas, ¿no? Porque normalmente proyectamos el futuro como una inercia del pasado.
Porque como el futuro llega con tantas opciones y posibilidades, nos cuesta mucho el procesar eso, ¿no? Eh, Mañana podríamos reinventarnos tú y yo completamente y no pasaría nada. Y sin embargo, a medida que nos vamos haciendo cada vez mayores, eso que los niños tienen, que un día dicen yo voy a ser buzo y al día siguiente voy a ser astronauta y al día siguiente voy a ser profesor, tal, pues eso lo vamos perdiendo, ¿no? Y decimos, no, yo soy un profesor de universidad, ¿no? Y ya eso parece que nos define, ¿no? Entonces yo soy una persona que he procurado mantenerme abierto al futuro, porque siempre he pensado que había grandes oportunidades en el futuro y que en la medida que fueras capaz de entenderlas y alinearte con ellas, pues tanto personalmente como el territorio que yo amo, ¿no? Pues podríamos tener grandes oportunidades, ¿no? Y eso es muy característico, ¿no? Porque me he dedicado a temas como la ciencia, como la tecnología, como la innovación. He visto la transformación de nuestra industria, cómo se ha convertido de ser una industria, pues eso, que se dedicaba a sectores de ingeniería pesada, el acero, la construcción naval, y ahora pues la mecatrónica, la nanotecnología, la biotecnología. Claro, todo eso ha pasado, lo he visto pasar delante de mí, ¿no? Y me ha hecho estar cada vez más convencido, ¿no?, de la importancia que tiene que como personas y como sociedad seamos capaces de entender el futuro que viene. Y no solo de entender el futuro que viene, sino de tomar decisiones que abran futuros de oportunidad, ¿no? Y, claro, y ese futuro no es... O sea, bueno, si nos posicionamos en ese escenario futuro, en 2040 o 2050, tendemos a pensarlo como un absoluto, en vez de ponernos, ¿no?, como uno como sujeto dentro de ese futuro y de esas múltiples desarrollos que van a suceder. O sea, el IoT es un ejemplo de cómo va a ir, ¿no?, calando, pero va a haber múltiples formas múltiples futuros dentro de ese gran futuro. Entonces, hay grandes nuevas corrientes que todavía están por llegar. Eso es. Y que están llegando constantemente, ¿no? Y cada nueva corriente llega con grandes oportunidades, ¿no? El Internet de las cosas, la realidad virtual, la innovación. Son olas que están llegando y es difícil entender la velocidad a la que llegan. Siempre, en general, nos equivocamos porque es muy... Yo me equivoco todo el rato y me cabreo conmigo mismo, pero luego digo, no, venga, a ver, vamos a intentar predecir. Nunca acierto, pero sí acierto en las olas, que eso sí se puede predecir más. Correcto. O sea, tú puedes entender por dónde viene el futuro. Es más difícil acertar a qué velocidad y con qué violencia van a impactar, ¿no? Y lo que pasa es que también es verdad que en el tiempo vas adquiriendo un cierto conocimiento, Yo me acuerdo que decía el presidente, o sea, José Ignacio Gorigolzarri, que es un referente en el sector bancario, ¿no? Y decía, yo me gusta mucho escuchar a los consultores porque siempre me dicen por dónde viene el futuro. Y lo que pasa es que normalmente se equivocan a la velocidad a la que viene, ¿no? Por ejemplo, me decían, tienes que cerrar todas las sucursales del banco, porque ahora con Internet ya todo el mundo... Y a eso iba, ¿no? Claro, sí es verdad que se ha reducido mucho el número de sucursales y que los jóvenes ahora mayoritariamente. Pero también es verdad que hay mucha gente mayor que el contacto en una sucursal para ellos es muy relevante. ¿Podríamos definir entonces que todos esos nichos son hilos como narrativas que suceden en paralelo, ¿no? Porque, es decir, envejecemos con lo nuestro. Lo mismo que decías el número de Dunbar. ¿Dunbar es o...? Dunbar. Luego te lo escribo. Dunbar. Sí. Dunbar. Y que es esa capacidad de asimilar relaciones. Lo mismo que asimilar cambios. Futuros y cambios. Entonces, claro, tiene lógica que quien se ha criado viendo ETV siga viendo ETV desde la tele, pero yo lo puedo ver desde Internet. Claro. Y cada uno con sus rieles. Claro. Y date cuenta que somos una sociedad muy envejecida ahora y que durante mucho tiempo lo vamos a seguir siendo, ¿no? Y entonces, por lo tanto, aunque efectivamente los jóvenes vengan con un patrón totalmente distinto, ahora, sin embargo, en números relativos, son una parte pequeña de la sociedad. Hay una parte muy importante de la sociedad. La mayor parte estamos entre los 40 y los 80 años. Y vamos a ir y vamos a ser longevos. O sea,
Entonces, claro, yo habrá cosas que todavía igual me adapto, pero habrá cosas que diré, bueno, yo ya, vamos a ver, déjame en paz, yo... Pero por eso, porque tú pones también un límite a tu burbuja, ¿no? Si no puedes consumir de forma consciente ni tienes todo el tiempo para hacerlo. Claro. Por lo tanto, tu narrativa es... Yo conocí a gente que cuando llegó los ordenadores decidieron seguir escribiendo las cartas a máquina. Bueno, eso ya se agota en algún momento. Bueno, pero dura. Acabaron, aguantaron 5 o 6, pudieron estar, ¿no? Y he conocido también a gente que dijo, yo no quiero tener perfil en redes sociales, ¿no? Porque esto ya me da y bueno, y yo mismo, pues ahora por ejemplo no estoy en TikTok, ¿no? Y digo, ¿y hay que estar en TikTok? Digo, pues igual sí, pero mira, es que ya hay un límite, ¿no? O sea, ya... Claro. Y estoy seguro que todavía van a llegar con la realidad aumentada. Uf, yo estoy ahí, foco. Sí, bueno, sí. Las gafas de Meta, ¿no? Que sí. Parece que van a llegar el año que viene y tal. Bueno, vienen olas y hay un momento que tú ya dejas de surfear, ¿no? O sea, hay un momento que dices, bueno, oye, qué bien, qué divertido y tal, pero ya te falta capacidad, o sea, vamos perdiendo capacidad de adaptación, ¿no? O sea que eso también es importante entender cuando hablamos del futuro, ¿no? O sea, la formidable fuerza que tiene la inercia de la sociedad, la inercia de las organizaciones. Una de las asignaturas que enseño en la universidad es gestión del cambio. Y la primera lección es siempre cambiar una organización te cuesta mucho más de lo que habías pensado. Tú siempre piensas, bueno, pues ahora, que todos ahora vamos a utilizar ChatGPT. Y piensas que eso, dices, pues tú mandas un correo, que os he sacado licencia de ChatGPT y ahora hay que utilizar. Y tú piensas que eso va a funcionar. No, porque la gente, y mira que son herramientas que son intuitivas y que parecen fáciles de utilizar, pero sin embargo hay mucha gente que se resiste porque bueno, pues muchos, hay gente que simplemente se resiste al cambio porque no sabe si va a ser para bien o para mal para él. Y entonces, como no sé si es para bien o para mal, yo lo primero que hago es resistir. Ya te digo, la asignatura de gestión del cambio normalmente la aprendemos en la vida a golpes, pero se puede aprender. O sea, hay aprendizajes sobre cómo funciona la mente humana y la mente colectiva de una organización cuando vienen cambios, ¿no? Y es una ciencia interesantísima, ¿no? De las cosas más divertidas que yo creo que se puede aprender. Y bastante impredecible, que se antoja igual desde fuera también lo mismo que esos absolutos de que es predecible y no, por el contrario, ¿no? Una empresa y solo 10 personas, una cultura, una empresa 100 personas, otra cultura, 1000 personas. Vamos, absolutamente diferentes. Claro. Ya... Claro, o sea, el cómo evolucionan las organizaciones a medida que van creciendo es... Porque no... hay una parte que deben mantener, ¿no? Porque cualquier empresa tiene unos valores fundacionales, ¿no? Lo que el fundador vio y transmitió y forma parte de la cultura, pero hay otras cosas que deben evolucionar, ¿no? Cualquier cultura de hace 20 años era profundamente machista. ¿Por qué? Porque todos éramos machistas. O sea, sin quererlo, sin darnos cuenta, estábamos sesgados por una cultura hegemónica que nos habían trasladado de muchas generaciones, ¿no? Yo aprendí a ser padre de mi padre y él aprendió de su padre y tal. Entonces ahora dices, ¿la cultura de hace 20 años era mala? No. ¿Sirve ahora? No. O sea, hay que evolucionarla, ¿no? O sea, esa evolución es un proceso siempre doloroso, siempre que requiere un esfuerzo. Y claro, hay que poner atención primero en romper creencias contextuales, porque son aprendizajes duros, ¿no? Que en esa inercia que tú describes social, tú vas envejeciendo o desarrollándote. Claro. El cuerpo envejece, pero tu mente se desarrolla. Sí. Entonces hay matices súper interesantes. Claro, o sea, es lo que te decía antes. El futuro llega tan desordenado que los seres humanos construimos como 3 murallas para protegernos del futuro. Una muralla son las rutinas. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo mañana me puedo levantar muerto. Pero yo tengo una rutina de lo que voy a hacer, ¿no? Me levantaré, me pondré las zapatillas, iré al baño, prepararé el café, abriré el ordenador, porque es lo que hago todas las mañanas. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Y yo mañana me podría levantar e irme a vivir a Australia. Pero yo construyo una rutina, porque eso me defiende del futuro. Lo segundo que hacemos es planes. Tenemos planes, ¿no? Yo tengo un plan. Yo no sé lo que va a pasar, pero
oye, yo había quedado contigo a las 4, ¿no? Aquí en Mediatac, y digo, es un plan, es un proyecto que yo hago. Y la tercera cosa que hacemos, y es la más difícil de cambiar, es hacemos como mapas mentales, paradigmas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es mi ciudad? ¿Qué es el País Vasco? ¿Cómo funciona esto? Entonces, el tema es que esos mapas hay que irlos actualizando constantemente. Sí. Esos planes y esas rutinas hay que irlas actualizando. Que actualizar significa adaptar. Adaptar. Y porque muchas veces esa función con la que las construimos, que es defendernos del futuro, dejan de cumplirla. Porque el futuro viene desordenado y de repente ahí mañana, imagínate, me detectan una enfermedad que tiene que tener toda mi prioridad curarla. Las rutinas me van a cambiar. Los planes me van a cambiar. Mis mapas mentales, quién soy yo, a qué dedico mi tiempo, cuál es mi legado, va a cambiar, ¿no? Entonces, el futuro nos desordena y nos hace cambiar estas cosas. Y lo que pasa es que nos cuesta porque las hemos construido con mucho cariño para que nos ayuden a navegar el futuro. Entonces, una de las cosas más importantes es hacernos conscientes de que esas rutinas, esos planes y esos mapas mentales, mientras nos sirvan bien, pero en el momento que dejen de servirnos, hay que ponerse a la tarea de cambiarlos. Claro. Todo lo que propones en esa gestión del cambio, que estás enunciando de forma perfecta y muy descriptiva, nos posiciona, ¿no?, en una responsabilidad también, ¿no? De decir, yo tengo que tomar esa responsabilidad de hacer todo ese juego de preguntas, ese marco, porque la rutina es un ritual que nos permite alejar ese futuro y ese miedo, pero claro, luego hay que crear otros marcos que nos permitan también profundizar sobre cómo estamos en el contexto para ir direccionando. Porque yo he logrado, por ejemplo, redirigir mi rol y profesionalizar algo que no existía, que era crear empresas y acompañar a otras, pero no hay escuelas, o sea... No, entonces, no aprendemos a golpes Claro, y sufrió todo lo de la cultura y tal, y dije, bueno, ok, me voy a centrar más en comprenderme primero a mí mismo respecto a todo lo demás, y así voy a poder ser mejor en cada uno de esos contextos, que es eso que acabas de describir. Y eso requiere tiempo. Sí, pero es un tiempo muy valioso, ¿no? Porque es totalmente cierto lo que acabas de decir. El reinventarnos no lo hacemos sin esfuerzo y no lo hacemos sin tiempo. Hay que dedicarle tiempo. Y a veces hace falta coraje, ¿no? Bonita palabra. Sí. Mira, yo creo que los jóvenes de ahora, y lo que estoy viendo es que se sienten mucho más libres de lo que ha sido... ¿Qué edad tienes tú? 43. Tú todavía eres muy joven, pero los que son todavía más jóvenes que tú, yo veo que cambian de trabajo sin pestañear. E incluso se quedan sin trabajo y se van al paro y dicen, bueno, es que no estaba seguro de dónde estaba bien. Y tienen una libertad que en mi generación no sentíamos, ¿no? O sea, nosotros, si no teníamos un trabajo, nos sentíamos desnudos, vacíos, ¿no? O sea, el trabajo es... Ahora los jóvenes dicen, bueno, si el trabajo me da contexto y le veo sentido y encaja en quién soy yo y lo que yo quiero hacer, me parece bien. Pero si no, me quedo sin trabajo. Y no me inquieta, ya encontraré, ya buscaré. Su contexto es muy distinto al nuestro, ¿no? Pero ellos disfrutan de esa libertad que nosotros igual no nos dimos, ¿no? Pues por el contexto, ¿no? Porque quizá se sientan con un marco más estable económicamente que le podemos dar las generaciones anteriores. Tú date cuenta que ahora en muchas familias se da esa situación en la que los padres tienen por delante una etapa relativamente pacífica de cobrar una pensión relativamente tal, y sin embargo los jóvenes están en una situación totalmente distinta, pero de alguna manera sientan ese ancla en la familia que dicen, bueno, yo mientras... O sea, yo tengo un puerto donde volver, ¿no? Claro, si mis abuelos estaban en la pirámide de Maslow, bien abajo, ¿no?, picando piedra, tierra, metiéndolo en camiones y intentando hacer negocio de ello. La siguiente pirámide, la base de la pirámide, sí, fue la de tus padres, sí, que
que también era muy operativa. Cuando se formaron las clases medias en España. Exacto. Y el objetivo era pues tener una casa, tener electrodomésticos, tener un coche. Claro, pero esa base actual es mucho menos... Dar estudios a los hijos. Claro. ¿No? Entonces, claro, mi generación fue donde se generalizó, por ejemplo, los estudios universitarios, ¿no? Mucha gente ya pudo acceder en España y aquí en Euskadi, ¿no? A los estudios universitarios, tal. Bueno, eso en la siguiente generación ellos se caracterizan por decir, mira, ¿sabes? Yo tengo una situación, una perspectiva sobre mi situación económica que me hace no estar inquieto. Porque, primero, ¿quiero tener hijos? No estoy seguro. Entonces no tengo la presión de, espera, que como tengo que formar una familia, tengo que tal... Bueno, ya veremos. Ya veremos. Así como en nuestra generación era, no, yo tengo que casarme, tengo que comprar una casa, tengo que hipotecarme, tengo que tener hijos, ¿no? O sea, era... Bueno, en mi caso, por ejemplo, también es tomar la decisión de no tener hijos también es un duelo con valentía que hay que dar. Correcto, pero en mi tiempo, por ejemplo, era un asunto que yo creo que ni nos planteábamos. Claro. O sea, veníamos en un mapa mental en el cual dices, oye, tú, o sea, yo creo que, no sé, de mi promoción, yo te digo, el 90% nos casamos, nos metimos en una hipoteca y nos compramos un coche según acabamos la carrera, qué sé yo, el 80, el 90%. ¿Y ese 80-90 sobrevivió a ese marco? Bueno, y lo que pasa es que de aquel marco a ahora, pues, ¿cuántos se habrán divorciado de tal? Pues unos cuantos. Cambios de profesiones también. ¿Cuántos? Claro. O sea, yo tengo ahí una anécdota que... ¿Tenemos un momento para que te cuente? Sí, una anécdota. Todo lo que quieras. Sí. Porque es una anécdota que me gusta contar. Porque mi padre, cuando me fui a casar, me llamó y me dijo, hijo, hace 4 años que acabaste la carrera, has cambiado ya 2 veces de trabajo. Te vas a casar. Es momento de que sientes la cabeza y te quedes quieto en tu trabajo. Qué majo, por amor, te lo decía también. Era su mapa. Claro. Él había entrado a trabajar en Altos Hornos con 16 años Claro. y seguía trabajando en Altos Hornos a punto de jubilarse, ¿no? Entonces me decía, hijo, mi mapa, que yo te paso con todo mi cariño, es hay que perseverar en un puesto de trabajo para llegar a ser algo en la vida. Él entró como aprendiz, hizo peritos, hizo ingenieros y acabó siendo director. O sea, y mi padre exactamente igual. Entonces, historia. Claro, su mapa es, hijo, haz como yo, porque te va a ir bien en la vida. Y yo le dije, Aita, yo... Y he cambiado de trabajo 18 veces, ¿no? Y lo bonito es que yo contaba esto con gracia y tal, y mi hijo acabó la carrera, se ha ido a trabajar, tal, y de repente pues un día volvió a casa y me dice, oye, no, estaba trabajando en esta empresa en Barcelona, lo voy a dejar, Aita. Y le dije, muy bien, hijo, ¿y dónde vas? Y me dijo, no, a ningún sitio, no sé, de momento a ningún sitio. Se permite dudar. Claro, y yo le dijo, hijo, no se deja un puesto. O sea, yo he cambiado 18 veces de trabajo, nunca he cambiado de trabajo sin tener el siguiente. Una vez me pasó y lo pasé fatal. O sea, que tú no sueltes tu trabajo hasta que tengas el siguiente cogido. Y mi hijo me miraba como diciendo, Aita, no te enteras. Igual que yo le miraba a mi padre y le decía, pues yo no estoy seguro de que seguir toda la vida en el mismo puesto sea lo que a mí me va, ¿no? O lo que ahora funcione. O sea que esos mapas, el mapa que le sirvió a mi padre no me sirve a mí. El mapa que yo he construido en tantos años de carrera profesional, a mi hijo no le sirve. ¿Cuál es el mejor mapa ahora? ¿El de mi hijo o el mío? Para él. Bueno, pero es un reto interesante también a la hora de dar clases, ¿no? En la uni. Sí, que sí, estás hablándole a toda esa generación también. Son fantásticos, son fantásticos. Yo siempre suelo decir que más que la biografía de lo que la gente ha hecho, habría que contar la biografía de lo que a la gente le queda por hacer. O sea, a mí que me presenten a un presidente de un banco que tiene 80 años y tal, no sé qué, digo... Y te dicen, no, mira qué currículum tiene, qué tal. Y digo, fantástico, pero le queda un telediario. O sea, que muy bien, pero... ¿Pero qué tiene para decir? ¿Qué le queda por contar? Claro. Tal. Y sin embargo, te presentan a un joven de 20 años que quiere comerse el mundo y dices, wow. Pero tiene poco de contar, también poco vivido. Bueno, pero tiene sueños, ¿no? Y en el futuro, ¿quién va a tener más fuerza? O sea, ¿quién va a durar más? ¿Quién va a transformar más? El que es presidente de un banco apenas transformará. O sea, tal. Y sin embargo, a mí que me llama la atención el cambio, la transformación, el futuro que está por venir, me interesan mucho más los jóvenes. Desde luego que sí, aunque ahí matizo, claro, porque tú eres un agente de cambio y cuando llegues a los 80 ya no serás ese de 80 que estamos hablando ahora.
tú sí seguirás en ese juego del No, cambio. no creo. No, hay que saber retirarse también, ¿eh, Elio? Sí, yo creo que... O sea, por más que a mí me guste imaginarme como una persona que sí, que está abierto a lo nuevo y tal, me voy... Bueno, pero imagínate igual en un ágora debatiendo, no porque hay que estar Bueno, trabajando al modo de sí, hoy. sí, yo, o sea, no soy tampoco de los que piensan que a partir de una edad ya eres un desecho, ¿no? O sea, creo que siempre hay una parte de aprendizaje que es importante que pase, ¿no? De generación en generación, ¿no? Porque hay cosas, eh, lo llamamos valores o lo llamamos... que es importante transmitir de generación en generación, porque después de muchos años, Son avisos a navegantes. sí, te quedas con cosas muy sencillas, ¿no? La importancia de decir la verdad, la importancia de preocuparte por los otros, la importancia de cuando te has comprometido a algo cumplirlo. Esas cosas igual los jóvenes, en la velocidad que van, dicen, no es tan importante, y tú dices, bueno, yo después de muchos años, tal, y igual ahora no te hacen mucho caso, pero sí van, porque a mí ha habido gente que me lo ha dicho, ¿no? Que cuando era joven pues iba un poquito rápido, ¿no? Y gente me decía, Guillar, pues está bien ir rápido, pero a veces también es bueno ir... Uf, a mí me lo decían todo el rato y me ponía de muy mal humor. Sí, tenemos perfiles inquietos tú y yo, ¿eh? Y sí. Pero bueno, cada uno tiene su carisma, Pero ¿no? si hubiera hecho caso, no hubiera hecho ni la mitad de las cosas que he hecho ya. Claro. Entonces, yo digo, ¿por qué me he convencido a mí mismo en esa creencia, en esa sugestión autoinducida mía de tengo que hacer 4 cosas a la vez? Cuando todo el mundo me decía que tenía que hacer una. Y yo dije, no, tengo que seguir. Sé que algo, lo que decías tú, ¿no? Hay algo ahí dentro Sí, que del futuro, sé que voy a desbloquear cosas en el futuro gracias a esto. Y sí. luego lo he comprobado que sí. Una de las técnicas para gestionar el futuro es el portfolio, ¿no? Porque si pones todos los huevos en la misma cesta... Entonces, sin embargo, si estás un poquito repartido, yo le llamo tirar hilos al futuro, ¿no? Sí, señor. Dices, yo tiro un hilo. Igual ese hilo se rompe al de 3 días, ¿no? Pero bueno, tampoco me ha costado tanto lanzar el hilo, ¿no? Pero igual ese hilo se va trenzando porque hay algo, hay una relación que de repente tú y yo nos hemos conocido ahora. Sí. Aquí hay un hilo. Aquí hay un entrelazamiento. Claro. Entonces digo, no me cuesta nada. Me dices, me llamas y digo, claro, claro que quiero estar contigo, claro que quiero hablar. Esto que me dices de los podcasts para mí es nuevo, yo tal, y me parece que viene. O sea, creo que es... Desde luego. ¿Verdad? Es una tendencia que viene y no tengo ni idea. Y digo, claro que me interesa estar contigo, ¿no? O sea, porque... y digo, ¿qué va a pasar de esta relación? Tú y yo nos vamos... No tengo ni idea. Pero tampoco me ha costado tanto venir, saludarte, conocerte, ver este fantástico estudio que tienes de grabación de podcast, que digo, wow, esto es otro mundo que yo no conocía, ¿no? Este hilo va a fortalecerse, yo te voy a poder ayudar a ti, tú me vas a poder ayudar a mí, vamos a poder construir proyectos juntos, no lo sé. Pero a veces mi experiencia es que de relaciones que tú vas manejando en portfolio, sin hacer mucho esfuerzo, se van convirtiendo en cuerdas y luego en cadenas que abren un futuro insospechado, ¿no? Qué interesante. Voy a coger conceptos. Cuando sueltas hilos, ¿no? En estos hilos que sueltas, algunos se vuelven, o sea, son cuerdas débiles y otros cadenas, incluso mucho más sólido que una cadena. Esa es mi experiencia. Entrelazamientos también, porque Sí. hay cosas ya muy especiales. Lo llamo entrelazamiento porque me gusta ya relacionarlo con la cuántica, Sí. en el que ya esa persona con la que la llamo y estaba pensando en hablar contigo justo hoy. Sí, y eso sucede... existe. No, claro que existe. Vamos, omitir eso ya creo que es una falta de respeto a la ciencia. Sí. Hay muchas cosas que no entendemos bien. Pero están. Entonces, claro, en esa construcción relacional, el número de Dunbar que decías te permite mantenerte en una red que tú puedes cuidar, una red de personas que tú puedes... ¿no? Eso hay que ser consciente. Eso hay que ser consciente. ¿no? Dar atención. Lo mismo sucedería en este caso, ¿no? La cantidad de hilos que yo lanzo al futuro, que son como trayectorias. Y lo que pasa es que en mi experiencia los hilos se autogestionan. O sea, no... Porque hay hilos que, sin más, o sea, tú y yo es posible que después, cuando acabe este podcast, no nos volvamos a ver en la vida. ¿Por qué? Pues porque no hemos generado suficiente energía en esta relación como para que yo vuelva a lanzarte un hilo. O espero que te equivoques. Espero que me equivoque. Ojalá. Sí, creo que sí. Porque está generándose energía. Exacto. Y entonces cuando la energía se genera, luego me apetece más quedar un día a tomar un café. O de repente me cuentan un proyecto y digo, oye, ¿le conoces a Elvio? Porque Elvio nos podría ayudar en este proyecto. ¿Me explico? O sea, es la base de la innovación, 100%.
Bueno, es una de las formas de abordar la innovación, ¿no? O sea, yo creo que yo desde luego es la que he utilizado y creo en ella. Yo también. Creo en ella, creo en esta idea de decir, yo pongo poco... He conocido otras personas que eran totalmente contrarias a mí. Me decían, tú cuando alguien se acerque a ti, pon una barrera alta. Si es capaz de saltarla, es que había suficiente energía. Que no está desencaminada No, tampoco esa teoría, ¿eh? no, es otra forma de gestionar el futuro, ¿no? De decir, viene un futuro, ponle una muralla de 3 metros. Sí, que trabajen para llegar. Eso es. Yo no soy así. Yo, y creo que, bueno, creo que las dos formas sirven, ¿eh? O sea, yo no creo que tenga yo la verdad y esto es la mejor forma. También depende de estilos personales, ¿no? Hay personas que les gusta, pues eso, manejar ese áurea de yo soy inaccesible, si quieres llegar a mí, tal, y eso funciona. O sea, te genera... Sí, a mí algo que me ha molestado mucho eso al principio de mis etapas, luego lo he ido comprendiendo cuando ya no puedo gestionar el tiempo adecuadamente y necesito más calidad relacional. Y vas poniendo barreras, ¿no? Y es Sí. inevitable. Pero fíjate, yo siendo decano en la universidad, que daba la bienvenida a todos los alumnos de primero, ¿no? Imagínate, 250 alumnos de primero. Y entonces al acabar la charla que les daba y tal, decía, bueno, tomar nota de mi móvil. Oye, mi móvil es el tal. Entonces me miraban y decían, oye, ¿pero te das cuenta que estás dando tu móvil a 250? Y decía, bueno, si algún día necesitan, que lo tengan. No, o sea, yo no. ¿Sabes que solamente una vez los alumnos han utilizado ese móvil, no? Es que me lo imaginaba, sí. Lo utilizaron porque se quedaron encerrados en el campus el día de Jueves Santo, que se había cerrado el campus porque tal, ellos habían quedado haciendo un trabajo y al salir no podían salir. Y entonces me llamaron, oye, Guiller, tú eres el decano, ¿no? Es que nos hemos quedado encerrados en la universidad. Genial. Sí. Y yo digo, ¿y no podéis saltar un muro y tal? Y dice, no, es que son altos. O sea, decir, no. Y además hay chicas, o sea, me dijeron, no lo vemos. No es buena idea. No lo vemos. Y entonces, bueno, pues llamé a un jesuita de tal, porque de Deusto, pues tal. Y le dije, oye, que se han quedado. Ah, no te preocupes, ahora voy yo y les abro. Bueno. O sea, fue la única vez que realmente dieron uso a eso que... En 6 años. Claro, en 6 años. En 6 años, porque la gente realmente, la mayor parte de la gente usa las cosas para el bien. Es mi experiencia vital. ¿Que habrá gente que lo puede utilizar para el mal? O sea, que un alumno que salga rebotado pueda decir, pues ahora al decano le voy a machacar porque me voy a vengar y le voy a poner su teléfono. No me ha pasado. Hay papers sobre esto, ¿eh? Hay mucho paper. Podría haberme pasado, pero ese riesgo, digo, Sí, bueno, pues sí. en ese caso ya cambiaré de número, ¿no? Y sin embargo, el decir, oye, sois importantes para mí, aquí estoy, estoy a vuestro servicio, ¿no? O sea, si me necesitáis para algo, que no os cueste localizarme, ¿no? Bueno, yo soy así. También entiendo al decano que, oye, el que quiera hablar conmigo, que hable con mi secretaria o con la secretaria de mi secretaria, ¿no? Porque, en fin, soy el decano. Sí, los parapetos que decían. Y eso me parece fantástico también. O sea, el que es así, yo digo, oye, pues muy bien, pues tú eres así y seguro que también así transmites una sensación de respeto, de solemnidad, de lo que representas, ¿no? Claro, No. pasa que eso también te encorseta, te limita. Bueno, son estilos. Son estilos, pero ¿no crees que ahora vamos hacia algo más polifacético, donde se permite a la persona que carga solemnidad también ser más humana? Sí, hay un autor que habla sobre cómo funciona el poder, por ejemplo, y dice, no ha cambiado mucho desde el tiempo de los egipcios, ¿no? O sea, el poder sigue unas reglas y las personas que acceden al poder siguen un patrón de conducta que no tiene nada que ver con el liderazgo. Bueno, estamos viendo ahora, ¿no? Pues los líderes que tienen el poder en el escenario geopolítico y tal, y decimos, son buenas personas, son líderes inspirados. No, entienden cómo funciona el poder, ¿no? Entender cómo funciona el poder es una lección que también es importante aprender, ¿no? También yo lo enseño en mis clases y he aprendido a golpes en mi vida, ¿no? Que el poder existe, el poder funciona de acuerdo a unos... Y no cambia tanto. Dices, ¿tú crees que ahora los tiempos han cambiado y tal? Digo, en algunas cosas sí, en otras cosas no tanto. O sea, porque, por ejemplo, entender cómo funciona el poder, que viene funcionando igual durante milenios, ¿no? Pues es importante en la vida, ¿no? Y no cambia tanto. No cambia. Seguro que está cambiando, ¿eh? Pues, pero no tan rápido como a veces nos gustaría pensar.
tiende a aglutinarse de forma natural también porque nunca termino de tener claro si la minoría es... ¿no? Si yo voy hacia esa minoría, si yo aspiro, ¿no? a querer ser parte de esa minoría que crea mucho y creando mucho acumula sin quererlo más poder o recursos, porque en realidad es una acumulación de recursos que luego viene la gobernanza de eso. Sí. Y la gobernanza es el espacio donde debería entrar ese modo de procesamiento de ese poder. Y ahí entra lo que decías al principio, ¿no? La verdad, bueno, en un conjunto de un marco ético y moral que te permita no salirte. Pero el poder normalmente no sigue ese marco ético, ¿no? No, o sea, no, eso explica ese profesor. Para el poder, la verdad es instrumental. O sea, la verdad me interesa en la medida que me sirva para acceder al poder. Claro. Y si tengo que mentir, no pasa nada. No pasa nada. Y lo cierto es que tampoco pago un precio muy alto por haber mentido. He cambiado de opinión. Y ahí sigo. Porque, en fin, esto nos daría para un podcast, cómo funciona el poder, ¿no? Porque me encantaría en otro momento hacerlo, de verdad. Sí. Sí, bueno, no, de verdad, me encantaría. Sí, joder, es una cosa que nos enseñan muy poco en la vida. O sea, yo me di cuenta que doy asignaturas, cómo gestionar los cambios, cómo funciona el poder, cómo entender el futuro, que digo, ¿por qué no me lo enseñaría un profesor a mí cuando tenía 12 años? ¿No? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me dieron estas...? Bueno, probablemente no hubiera hecho ni caso. Este apasionamiento que tienes y esta sonrisa y este modo ¿lo tienes también cada vez que repites las clases? ¿Las clases se repiten? ¿Cómo mantienes el fuego? Yo pagaría por dar clases, porque es que me divierto. Sí, o sea, yo cuando cuento estas cosas soy capaz de contarlas a las 10, a las 11, a las 12, tal. Soy capaz de contarlos en una comunidad de vecinos que me han llamado para, oye, ¿me os habláis de este asunto? Y yo, venga, a una residencia de ancianos. Porque disfruto mucho contando estas historias. En fin, es una vocación, ¿no? O sea, me gusta dar clase, me gusta... Pero porque ahí impactas de forma directa... No sé, la verdad es que no lo sé. En el propio futuro que tanto estudias también. No sé, me gusta el monte, me enloquece el monte. Me gusta dar clase, me gusta dar clase. ¿Por qué? No, pero espera, no huyamos de este espacio, porque es interesante. Que tú impactas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, estaba un mediodía con mi familia y de repente aparecen las profesoras de primaria y fuimos los 3 hermanos a hablar con ellas. ¡Bah, qué bonito! Fue precioso. Porque los 3 habíamos estudiado con ellas. Lo que nos impactó la de literatura, la de matemática, bueno, ciencias sociales, ¿verdad? tal. ¿verdad? Y se lo dijimos y ellas llorando, emocionados, unos abrazos, tal. Mi tía Begoña, política de La Rioja, lo mismo. Ella daba clases en Anguciana y lo mismo. Cantidad de gente siempre se le acerca, ¿no? Y le agradece. Sí, para mí es lo más bonito del mundo. ¿Pero por qué impactas? Cuando porque además yo les digo, me dicen, soy un exalumno. Te digo, no. Si tú eres alumno o alumna mía, lo eres de por vida. Esto es como padre e hijo. O sea, no se es ex-hijo. O sea, tú si eres hijo mío, tal. Pues alumno es lo mismo. Pero no ejerces como patrón, sino tú acompañas... Bueno, como profesor. La relación profesor-alumno es una especial. profesor que tú la creas en un momento y dura de por vida. Y yo digo, no hay nada que a mí más me guste. Curioso que a mí, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo frases como muy cortas. Pero que te repitieron y que se te quedaron. Que y te han marcado. A muerte. Sí. A muerte. Sí. Mi hija pequeña ha decidido ser profesora además de bachiller y tal, ni cual. Y yo creo que sí, y la veo con esa misma pasión. Qué ¿no? bonito. Sí, y bueno, yo creo que es una vocación que hay, ¿no? Y que necesitamos más gente con esa vocación, porque es tan importante el que hay una persona que te abra el conocimiento, te abra caminos y al mismo tiempo también te acoja tus iniciativas y te las oriente, ¿no? Claro, porque en este contexto en el que ¿no? continuamente tenemos ahora un excesivo impacto, ruido, Sí. un aumento de velocidad, un aumento de la ansiedad de conseguir cosas cuanto antes, ¿no? Y así están las nuevas generaciones. Ahí sería interesante, ¿no? Como, ¿qué lanzas de consigna a toda esta gente que es el futuro, básicamente, y que se vienen años donde viene la cuántica, viene la IA, realidad aumentada, virtual, yo creo que tenemos más ansiedad los viejos, porque nuestros mapas vemos que no valen ya, que los jóvenes. Yo a los jóvenes no les veo tan estresados ni tan... y tal, aunque constantemente les estamos diciendo, ¿no? Es que el futuro, es que la incertidumbre y tal, es que lo que les pasó con el COVID y no sé qué y tal. Sí que es cierto que ellos están
un poquito más perdidos de lo que estuvimos en mi generación, que parecía que... Y lo que pasa es que, fíjate, nosotros pensábamos que sabíamos lo que estábamos haciendo y montamos el lío del cambio climático, montamos el lío hemos montado el lío de las pensiones, que a ver ahora quién lo desea. O sea, nosotros que pensábamos que teníamos todas las respuestas, hemos montado unos líos importantes. Entonces yo cuando veo que los jóvenes ahora están perdidos, digo, qué bien, o sea, o están un poquito diciendo, espera, déjame que necesito entender cómo funciona este mundo, porque como me estás vendiendo que funciona, no me parece que sea, o sea, no te lo compro. Claro, porque ellos lo que hacen diariamente no coincide con lo tuyo y su forma de ver el futuro es otra. Es otra. Y entonces ellos están haciendo sus mapas ahora. Y digo, qué bien, primero, que se tomen el tiempo para hacer el mapa, porque las cosas han cambiado y han cambiado mucho y los mapas míos, o los tuyos, o tal, no le sirven a un chaval de 20 años o a una chavala de 20 años. Dicen, espera, yo tengo que hacer mis mapas, ¿no? Y que no les importe manifestar que están perdidos, que no les importe manifestar que a veces sienten ansiedad y sienten... Bueno, ahora estamos viendo, ¿no?, que una mayor prevalencia de situaciones de bueno, enfermedades mentales, lo puedo decir, ¿no? Que, bueno, es que es lo normal, porque estás en una situación que efectivamente dices, oye, esto me genera ansiedad, siento ansiedad, y te lo digo, y lo manifiesto y tal. Y hay tratamiento para esto, porque si pudiera dejar de sentir ansiedad, preferiría, ¿no? Y tal. A mí todo eso me parece fantástico. O sea, yo creo que... Y se ha roto también como el avatar, ¿no? De la superpersona que lo puede todo. Claro, y hay más claro, aristas. claro. O sea, mis hijos me han explicado. O sea, tú querías ser un gran profesional, un gran padre y no sé qué tal. Como padre, había padres más presentes que tú. Ahí está. Siempre o sea, la misma. Bueno, tienes razón. Tienes razón. Y yo me veía mismo como el superpadre, ¿no? Porque me dediqué más a ellos que mi padre, ¿no? Claro. Y yo decía, bueno, yo he mejorado mucho con respecto a mi padre. Pero ellos, tus hijos te dicen, tenía recorrido de mejora, ¿eh? O sea, había padres que no estaban o sea, dando tantas clases, dando tantas conferencias y haciendo tal, y sin embargo iban a buscar a sus hijos al colegio, ¿no? Y tú los viernes venías, es verdad, los viernes venías, tal... Pero de lunes a jueves, ahí está, tú llegabas a tarde, tal, no sé qué. Entonces, sí, es difícil, ¿no? Es difícil. Bueno, cada generación tenemos nuestros retos, nuestros mapas. Pensamos que queremos, yo creo que la mayor parte de la gente quiere hacer las cosas bien, ¿no? Yo estoy convencido que los jóvenes, o sea, me dices, ¿qué mensaje hay para los jóvenes? Que estoy convencido que van a encontrar los caminos que nos lleven a un mejor futuro. Porque siempre ha pasado así. Siempre ha pasado así. Independiente de la generación, de tal. Tú miras la historia, ¿tú preferirías vivir ahora en Egipcio, en la Edad Media? No, estamos mejor ahora. Vivimos más años, con más calidad de vida, con más comodidades. ¿Por qué? Porque hemos ido entendiendo esto de la inteligencia artificial. Tal. Ya encontraremos el camino. ¿Va a ser lío? Va a ser lío, ¿no? ¿Habrá revoluciones? Habrá revoluciones. Tiene que haber movimiento. Sí. Sin movimiento no hay acción, no se airea. Y en ocasiones movimiento violento, porque nos cuesta cambiar las instituciones que se mueven muy despacio, ¿no? Para tantos cambios que vienen, ¿no? Claro, esa violencia es un modo también de poner. Bueno, en ocasiones es inevitable, ¿no? O sea, sí. Hay que defender lo bueno que tienen las instituciones, pero a veces las instituciones se convierten en... Pasa con el concepto de familia, ¿no? Que durante la familia, ¿no? Y dices, bueno, espera, eso es un reto para que algunas personas puedan... Pues igual hay que adaptar el concepto de familia, ¿no? Estando muy bien que, o sea... Sí, que se vuelve tan rígido y exigente, claro, y limitante que ahoga. Que ahoga. ¿Sabes que familia, además, etimológicamente, viene del romano y era como se describía? Porque el dueño de la casa tenía que dar de comer a su sangre y a sus esclavos. Familia viene de fámulo, de esclavo. Entonces, familia era el colectivo de personas que dependían económicamente del dueño de la casa, que incluía, por supuesto, a la mujer, a las hijas, a las concubinas, tal. Familia es lo que alimenta el dueño de la casa. De eso viene. Y dices, esto en tiempos modernos, como concepto, no. Pero bueno, los latinos, entre otras muchas cosas, nos dejaron eso, ¿no? Los clanes del norte de Europa eran mucho más igualitarios, tal,
Pero bueno, la historia, había que adaptar la familia y tenemos que seguir adaptándola, claro. Tenemos que ver la familia como algo, creo yo, que se va adaptando en el tiempo. Guillermo, tenemos tantísimos temas que Sí, hablar perdón, que me enrollo yo. No, por Dios. Sí, pero hay que Tú y yo cortar. vamos a hablar más, eso ya desde luego, y vamos, yo estaría agradecidísimo de poder tener conversaciones enfocando, ¿no? Sí. En temas, en temáticas. Tú corta todo lo que quieras de esto. No voy a cortar nada. De agente de cambio, sobre todo, porque claro, vamos hacia un territorio que se tiene que adaptar, ¿no? A todos estos grandes cambios que vienen. Se están haciendo movimientos, Europa se está moviendo, todo Occidente se está reescribiendo. Totalmente. Y estamos en un proceso. A modo conclusivo, ¿podríamos hacer ¿no? ¿Qué visión tienes respecto a nivel competencias ya, ¿no? Desde la parte de industria, IoT, todo esto que has estudiado tanto, esta visión que tienes tú, ¿dónde tendríamos que, ¿no?, enfocar? Sí, hemos hablado poquísimo de industria, perdona, que venía a hablar de industria y al final he hablado... No, para nada. Que además es uno de los temas que más me gusta hablar. No, hay una competencia para mí que es la más importante, ¿no? Y sirve para la industria, para Europa, para todo, que es la esperanza, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener esa visión de un futuro mejor que el que tenemos, de una industria mejor de la que tenemos, y tener proyectos para que eso se convierta en realidad, ¿no? Así es como se escribe la historia, con personas, con grupos de personas, con países que tienen un proyecto, que tienen una idea de un mejor futuro y tienen además dentro el motor para los obstáculos que cuando tú quieres construir un mejor futuro van apareciendo inevitablemente, para decir, no pasa nada porque yo tengo la visión de que voy a superar estos obstáculos, ¿no? Si tú tienes eso, si tú construyes eso, y yo creo que el gran ausente que tenemos ahora es la esperanza, ¿no? Porque muchas veces estamos transmitiendo falta de esperanza, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es transmitir esperanza. Este país, Euskadi, va a tener la mejor industria. O sea, igual que la hemos tenido siempre, vamos a seguir convirtiéndonos y generando la mejor industria. Sabremos adaptarnos, claro. 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 El sabremos implica que va a ser un futuro en el que de forma indefectible llegaremos a eso, pero tenemos que creer también. Eso. Tiene que haber un punto de... ¿Cuál es la materia prima, Elvia? Las personas. ¿Tenemos personas? Sí. Y mentes brillantes. Las más brillantes que hemos tenido en la historia. Y ambición. Y las más críticas con lo que ha funcionado mal en el pasado. Fantástico. Gran final de esto, ¿no? Bueno, porque tú lo has provocado. No, bueno, pero aquí enfocamos justamente, además, Human Hub es, ¿no?, el contenedor de las personas que impactan, ¿no? Y tener ese medidor claro de cómo... ¿Qué proyecto más bonito? Impactar ¿no?, y relevar esas voces como la tuya. Otro día quedamos y me cuentas más tú de tu proyecto, porque lo que he visto me ha encantado. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por estar aquí. A ti, Elvia.